Gloria al Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros, que Él pueda vivificar su palabra. Porque, como dijo Pablo, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que vamos a pedir que Dios pueda vivificar su palabra y que pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Señor y Padre Celestial, queremos alabarte, queremos adorarte en esta mañana, queremos bendecir tu nombre porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Oh Dios, queremos pedirte, Señor, que tú nos abras los ojos del entendimiento para que podamos, Señor, no solamente escuchar con nuestros oídos tu palabra, sino que podamos, Señor, entenderla, que podamos interiorizarla en nuestro ser, que tu palabra llegue a formar parte de nuestra vida, Señor, que no sea un simple conocimiento teórico aprendido, Señor, sino que pueda ser una vivencia diaria. Oh Dios, yo te pido que prepares la tierra de nuestros corazones, que tú metas tu arado, Señor, que quites toda piedra, toda raíz que pueda impedir que tu palabra encuentre buena tierra, Señor. Háblanos tú en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Supongo que todos los que estáis aquí, los que nos seguís por internet, habéis oído hablar de una manera u otra de una cosa que se conoce como la ley del mínimo esfuerzo. Porque, aunque a veces la utilizamos de forma peyorativa, para referirnos a alguien que es un poco vago, pero su sentido original es bueno, porque para todo en la vida tratamos de usarla. Por ejemplo, en el lenguaje hay algo similar que es conocido como la economía del lenguaje. ¿Qué quiere decir la economía del lenguaje? La economía del lenguaje es que comuniquemos el mensaje de la mejor manera posible, pero con la menor cantidad posible de palabras. Es decir, que no me pasaré yo aquí hablando media hora para decir una frase interesante solamente. Con la mínima cantidad de palabras puede expresar lo mejor posible el mensaje más largo posible. Pues la ley del mínimo esfuerzo también es parecida y la usamos a diario porque todos tratamos de usar nuestras fuerzas y nuestra energía de manera lo más eficiente posible. Nadie hace un esfuerzo más allá de lo necesario si con un esfuerzo más pequeño puedes hacer lo mismo. Sin embargo, he podido observar con el paso de los años, ya, como dijo David, joven fui y he envejecido, y al resto no sigo, pero también es verdad, pero quiero aplicar aquí, jóvenes, fui y he envejecido y he visto como el mundo, casi todo lo que es bueno, lo ha ido pervirtiendo. Y en el caso de la ley del mínimo esfuerzo, no ha sido diferente, ya que se ha convertido para muchos jóvenes en la excusa perfecta para convertirse en auténticos vagos que no quieren dar un palo al agua. Solo se quedan con la parte de usar la menor cantidad de fuerza posible, pero no quieren ni por asomo la segunda parte de realizar el mayor esfuerzo posible. Y aunque los cristianos deberíamos de ser la sal de la tierra que lucha contra la corrupción, en este caso, como en muchos otros, hemos ido dejando poco a poco que el veneno del mundo se fuera permeando en las iglesias y nos fuera contaminando de tal manera que actualmente muchos cristianos viven una vida cristiana de sofá, sin realizar ningún esfuerzo para alimentar su espíritu o para colaborar con la extensión del reino de Dios, cosa que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. ¿Sabéis? Hubiera sido mucho más cómodo que nos convertimos y nos morimos y nos vamos al cielo. Se acabaron los sufrimientos, se acabaron las luces y se acabó todo. Si en el cielo estamos mejor que aquí, ¿por qué no nos convertimos y nos morimos y ya todo acaba?
Sencillamente porque Dios nos ha escogido para que nosotros podamos comunicar el mensaje del Evangelio, para que podamos extender el reino de Dios en la tierra, para que podamos edificar el reino de Dios. Y esto no es una responsabilidad solo del liderazgo de la iglesia, porque Jesús nos ha hecho a todos los cristianos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La verdad es que me resulta muy interesante el versículo que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 11 y versículo 32. Y creo que todos deberíamos grabárnoslo en el corazón para no permitir contaminarnos con este veneno que está paralizando a la iglesia. Daniel 11:32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En este versículo Daniel habla proféticamente de lo que le sucedió a Israel en tiempos de los macabeos, pero como casi toda la profecía de Daniel, también tiene una aplicación apocalíptica referida a los últimos tiempos, hablando de lo que hará el anticristo. Pero yo lo que quiero resaltar es la segunda parte del versículo que dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Este versículo aplicado a nuestros días claramente nos está hablando a nosotros, dado que nosotros somos o deberíamos de ser el pueblo que conoce a su Dios. Así que vemos que si conocemos a nuestro Dios, no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que debemos esforzarnos y actuar. ¿Podemos usar la ley del mínimo esfuerzo? Pues sí, claro que sí. Pero no para quedarnos de brazos cruzados, sino para rentabilizar nuestro esfuerzo y que cuando actuemos lo hagamos de la manera más eficiente posible, de manera que realicemos el mayor trabajo posible para la extensión del reino de Dios en nuestro entorno. Como os digo muchas veces, en el reino de Dios no puede haber agentes secretos. En el reino de Dios todos deberíamos de poder recibir el apodo que aún hoy en día, después de 8 siglos después de su vida, es conocido el rey de Aragón llamado Jaime I. Este rey, que vivió hace 8 siglos, sigue siendo conocido, y más especialmente por la zona de Valencia, como Jaime I el Conquistador. Y cada cristiano deberíamos convertirnos en conquistadores de nuestro entorno. Solo que a diferencia del rey Jaime I, nosotros los cristianos debemos de conquistar nuestro entorno, no con armas físicas, sino con el amor. Y nuestra conquista no debe de buscar nuestro renombre, sino la gloria del rey a quien servimos. El cristiano, para servir de una manera adecuada a nuestro rey, debemos ser personas esforzadas. Y si somos esforzados, tenemos que actuar, porque nuestro entorno no se va a conquistar solo. Necesitamos esforzarnos por extender el reino de Dios entre nuestros conocidos y entre las personas con las que nos relacionamos cada día. Muchas veces tenemos un concepto erróneo de lo que es la fe. Y pensamos que simplemente hay que creer y ya está todo hecho. O hay que orar y ya está, y Dios actuará. Pero eso no es así. La oración es buena, es importante y necesaria, como vimos el domingo pasado. Pero no es suficiente. Como veremos más adelante, cuando tenemos fe, la fe nos tiene que motivar y llevar a actuar de acuerdo a la fe que decimos tener. No es que como soy cristiano me siento o me acuesto en la cama
y espero a que me las den todas, porque Dios lo va a hacer todo. Eso no es así. Yo como cristiano cada día tengo que levantarme dispuesto a actuar, por lo que me visto la armadura de Dios y voy al frente a pelear la buena batalla de la fe, tratando de conquistar corazones para nuestro Dios. No hace falta dedicarnos al 100% a ser conquistadores. A ser conquistadores sí, pero me refiero a lo que hoy en día o en el Nuevo Testamento se conoce como evangelistas, que se dedican solamente a extender el Evangelio. Pero cada uno de nosotros, en nuestro puesto de trabajo, en medio de nuestra familia, en medio de nuestros vecinos, en el entorno en el que nos movemos, tenemos que ser conquistadores. Tenemos que tratar de conquistar los corazones para nuestro Dios. No tenemos que hacer discípulos de nosotros, porque nosotros un día nos moriremos y ya está, y toda nuestra obra terminará, o a lo mejor quedará un recuerdo de lo que hemos hecho, pero lo que es importante es ganar los corazones para nuestro Dios. Y Dios actuará en lo que está más allá de nuestras posibilidades. Por ejemplo, yo no puedo cambiar un corazón. Yo puedo sembrar la buena semilla en ese corazón. Ahora que la semilla pueda transformar el corazón, eso solo lo puede hacer Dios. Entonces Dios actúa en lo que va más allá de nuestras posibilidades. Pero lo que está en nuestras manos, tenemos que hacerlo nosotros. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Pero eso es si nosotros no hablamos. Y por tanto este no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, o la voluntad de Dios, no es que las piedras hablen. El propósito de Dios es que hablemos nosotros. Es que nosotros comuniquemos el mensaje del Evangelio a todo aquel que se encuentra en nuestro entorno. Quiero que leamos lo que escribe el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3 y versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pedro dice: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El propósito de Dios para la iglesia es que estemos preparados y nos esforcemos en presentar siempre y en todo lugar defensa de nuestra fe. El propósito de Dios es que seamos personas esforzadas y que actuemos, porque cada persona que muere sin Cristo es una persona que va a pasar toda la eternidad en el infierno. Podemos ver cómo los cristianos del primer siglo eran personas esforzadas que siempre que podían actuaban y predicaban mensaje del Evangelio, a pesar de ser perseguidos por compartir ese mensaje. A veces utilizamos la excusa de es que yo trabajo o tengo que atender a la familia. Usamos cualquier otra excusa para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero los cristianos del primer siglo también trabajaban. No creamos que el trabajo es un invento del siglo XX o del siglo XXI. El trabajo lo inventó Dios. Y en el jardín del Edén ya Dios le encomendó a Adán que cuidara del jardín del Edén. Es verdad que en ese momento, antes del pecado, el trabajo no era gravoso como es actualmente. Pero ya Dios le hizo a Adán que cuidara del huerto, porque Dios no quiere vagos. Así que el trabajo ya existía en tiempos de la iglesia primitiva. Y os puedo asegurar que era un trabajo mucho más duro de lo que es ahora,
Porque hoy en día tenemos unos sindicatos, sobre todo en el siglo pasado o el anterior, en que empezaron a conseguir unos beneficios para los trabajadores, como los días festivos o las jornadas de 40 horas a la semana. Y todos estos beneficios que han ido consiguiendo. Pero en el tiempo de la iglesia primitiva no existían ni días festivos ni jornadas de 40 horas a la semana. El artesano tenía que trabajar constantemente para poder ganar lo suficiente para mantener su familia. Y el esclavo tenía que trabajar siempre que su amo se lo decía. Y normalmente los amos no eran comprensivos con sus esclavos, a no ser que también fueran cristianos. Pero a pesar de esto, ellos trabajaban, ellos se esforzaban por la extensión del reino de Dios. Esto podemos verlo muy claramente en el libro de los Hechos, cómo constantemente la iglesia estaba predicando el Evangelio. Los cristianos de los primeros siglos siempre estaban anunciando las buenas nuevas de salvación. Y si eran perseguidos en una ciudad, se iban a otra y buscaban trabajo para vivir, pero ellos seguían anunciando el Evangelio allí por donde iban. Tenemos, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, siendo apóstol, no podía ser mantenido por las iglesias en esa época. Es verdad que él mismo reconoce que a veces recibió ayuda económica de las iglesias, pero como él no podía mantenerse de lo que le daba la iglesia, él iba de ciudad en ciudad y en cada ciudad buscaba trabajo. Él era su trabajo, él era un artesano de la fábrica de tiendas de campaña y él buscaba trabajo fabricando tiendas de campaña, en algunos casos con Aquila y Priscila, para poder mantenerse. Pero él, mientras trabajaba, predicaba y se esforzaba. De esa manera la iglesia pudo crecer y pudo extenderse. Durante los primeros 100 años de historia, los cristianos hicieron más por la evangelización del mundo que en el resto de los 20 siglos de historia. Y eso que ellos no tenían internet ni medios de comunicación. Pero ellos pudieron hacer tanto trabajo, pudieron extender tanto el Evangelio, porque eran personas esforzadas que conocían a su Dios y actuaban. No les importaba el cansancio físico ni las amenazas que recibían constantemente. Ni siquiera les frenaba las horribles torturas a las que eran sometidos. Para que sepamos lo que Dios espera de nosotros, quiero que leamos también lo que Dios dice a través del profeta Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22 y versículo 30. Dios dice a través del profeta Ezequiel: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no la hallé. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos esforzados y actuemos levantando las murallas de defensa y nos unamos a los que en las brechas de la muralla están peleando contra los enemigos que tratan de destruir el reino de Dios en la tierra. Según dice Dios a través del profeta, Dios buscó hombres que levantaran una muralla y que se pusieran en la brecha y no los halló. ¿No es triste que Dios busque personas esforzadas que no se estén durmiendo en los laureles y que no los encuentre? ¿Estamos trabajando, edificando los muros de la iglesia? Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Estamos esforzándonos por el reino de Dios? ¿Estamos esforzándonos por la extensión del reino de Dios? Las consecuencias de que Dios no encontrara a nadie levantando la muralla ni en la brecha fueron muy graves para el pueblo de Israel.
Así que es tiempo de que despertemos, de que asumamos nuestras responsabilidades y actuemos como siervos de Dios. Y estoy empleando el término siervos de Dios en el sentido amplio de que todos los cristianos somos siervos de Dios y no solo los que nos subimos a los púlpitos. Porque como he dicho antes, Jesús nos ha hecho a todos los cristianos, no solo al liderazgo de la iglesia, sino a todos los cristianos. Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen que no quieren compromisos, pero no se puede ser cristiano sin compromiso, porque el cristianismo va ligado al compromiso de obediencia a Dios, y Dios quiere que nos esforcemos y actuemos para tratar de evitar que la menor cantidad de gente posible se vaya al infierno. Vamos a seguir viendo cómo Dios espera de nosotros que seamos esforzados. Vamos a leer ahora el libro de Josué, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 6 y 7 y el versículo 9, donde Dios le dice a Josué, versículos 6 y 7, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Saltamos al versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué es lo que Dios le pide a Josué y se lo repite varias veces? Esfuérzate y sé valiente. Dice cuidando de obrar. ¿Y qué quiere decir obrar? Obrar es hacer, actuar, edificar. Vemos como Dios le dice a Josué, mira ahora, os vais a sentar, mirad como Dios no le dice a Josué, os vais a sentar frente a la frontera de la tierra prometida y vais a ver cómo los ángeles van a pelear por vosotros y van a barrer la tierra y os van a quitar todos los enemigos. Esto no es lo que Dios le dice a Josué. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley. Es decir, el conocimiento de Dios no es para convertirnos en vagos, ni para convertirnos en espectadores, ni para convertirnos en monjes apartados en lo alto de una montaña para meditar y estar en contemplación. En ningún sitio Dios pide contempladores. Dios siempre pide obreros. Dios pide que nos esforcemos, que seamos valientes y que obremos no solamente en nuestra vida natural, sino también en nuestra vida espiritual. Dios quiere que nos esforcemos porque todo lo que nos ayuda a prosperar espiritualmente y extender el reino de Dios cuesta un esfuerzo. Porque hay que levantarse, hay que vestirse con toda la armadura de Dios y tenemos que ir al frente, a la muralla, donde hay brechas y pelear la buena batalla de la fe. Daros cuenta de la importancia de que seamos esforzados y valientes, que de nuestro esfuerzo en la conquista depende la salvación eterna de las personas, no solo con las que tenemos relación, sino de todas las personas de nuestro entorno. Por eso debemos esforzarnos en anunciar el Evangelio del Reino, porque la salvación de las personas depende de que seamos esforzados y valientes y actuemos. Es verdad que cuesta ponerse en la brecha y pelear la buena batalla de la fe, porque Satanás no quiere que extendamos el reino de Dios. Satanás quiere que seamos cristianos débiles,
cristianos apáticos, cristianos incapaces de esforzarse por su rey. Pero Dios quiere que el fuego de su espíritu arda en nuestro corazón. Dios quiere que seamos activos, que luchemos, que seamos combativos. Dios quiere que conquistemos la tierra. Y como he dicho antes, la tierra no se conquista sentándonos a las puertas de la ciudad y mirando cómo los ángeles hacen nuestro trabajo. Porque Dios no va a hacer nada, ni va a mandar a sus ángeles a hacer nada que nosotros podamos y debamos hacer. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que esforzarnos nosotros y ser valientes. Es nuestra responsabilidad la de obrar, la de trabajar, la de seguir adelante, la de luchar, la de conquistar la tierra que Él nos ha dado por heredad. El último pasaje en el que quiero que meditemos en este día, que muestra a otro hombre esforzado y valiente, se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer solo el versículo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24, dice: el rey, está hablando del rey David, dijo a Araúna: no, la compraré por su precio, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Vamos a ponernos en situación para entender un poco lo que ocurre en este versículo. El rey David había cometido un pecado muy grande al pedirle a Joab, su general, que censara al pueblo. Porque David sabía que Dios había prohibido que se censara al pueblo por la promesa que Dios le había dicho a Abraham, de que su descendencia sería como la arena del mar o las estrellas del cielo que no se pueden contar. Sin embargo, David, en un acto de orgullo, desobedece a Dios y manda a Joab que hiciera un censo completo. Entonces, como es natural, Dios se ofende con David. Y cuando David se arrepiente, se da cuenta de su pecado y le pide perdón a Dios, Dios le ofrece a David la posibilidad de escoger entre 3 castigos diferentes por el pecado que él había cometido. Y el rey David escoge que haya peste en Israel. Y por causa de esta peste murieron muchas personas. Y la peste fue avanzando por el territorio israelita hasta que llegó a la era de este tal Araúna. Cuando David vio cómo la gente moría al llegar la peste a la era de Araúna, David oró y le dijo a Dios que él era el que había pecado y no el pueblo. Entonces Dios detuvo la peste y le dijo a David que ofreciera ahí donde había visto parado al ángel que había detenido la mortandad, que ofreciera sacrificio. Dios le dijo a David que en ese lugar hiciera holocaustos, por lo que David se dirigió al dueño de esos terrenos, diciéndole que quería comprar esos terrenos, los bueyes con los que estaba arando y todos los aperos de labranza para poder ofrecer sacrificio. Araúna, como creo que actuaría casi cualquier persona, le dijo al rey: no hace falta que los pagues, te los regalo. Sin embargo, el rey David no aceptó. Y David le dice: no, la compraré por su precio, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Con esto lo que quiero resaltar es que servir a Dios cuesta. Obedecer a Dios cuesta, hay que pagar un precio y hay que estar dispuesto a pagarlo. Y ya sabéis que no me refiero a dinero. El dinero es necesario para pagar el alquiler del local y otros gastos. Pero el dinero no es lo que Dios busca de nosotros.
El precio que Dios busca que paguemos es la obediencia. Y por tanto que seamos cristianos esforzados y valientes y que actuemos en consecuencia, peleando la buena batalla de la fe y conquistando los corazones para Dios. Hay muchos cristianos que se excusan con versículos como que lo que dice el rey David en un salmo que dice: no quieres sacrificios que yo los daría. Pero es curioso que quien dice esto es precisamente el rey David, que como acabamos de ver, siguió ofreciendo sacrificios. Y aunque es verdad que hoy en día no hay que ofrecer ningún sacrificio de animales, porque ya Cristo fue ofrecido en sacrificio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero sí que la vida cristiana cuesta y hay que pagar el precio de estar dispuestos a morir a nuestros deseos, a nuestra voluntad, para que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros y nosotros nos convirtamos en las manos de Dios en la tierra. A veces he escuchado a cristianos que, por ejemplo, cuando fuman, a mí me han dicho: si Dios quiere que deje de fumar, dejaré de fumar. Vamos a ver, que Dios quiere que dejemos de fumar, y a veces Dios hace milagros, como muchas veces os he contado que Dios hizo con mi padre. Dios hizo un auténtico milagro, aun cuando mi padre no tenía la más mínima fe de que Dios iba a poder quitarle el hábito de fumar. Pero la mayoría de cristianos tienen que esforzarse y luchar por dejar de fumar, y se esfuerzan y caen una vez, se vuelven a levantar, vuelven a caer, se vuelven a levantar. Lo importante es que no nos rindamos, que peleemos la buena batalla de la fe. Esto es parte de la buena batalla de la fe, pero hay que ser esforzados y valientes, no rendirnos. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de que cada vez que nos tropecemos, nos levantemos. Quiero que recordemos la conquista de Jericó. El pueblo de Israel no se sentó a ver cómo caían los muros de Jericó. El pueblo de Israel tuvo que cumplir el mandato de Dios y durante 6 días tuvieron que rodear la ciudad de Jericó mientras soportaban las burlas y las risas de los habitantes de Jericó. Esto no lo imagino yo, porque yo puedo imaginarme a los soldados de Jericó pertrechados para la batalla encima de los muros de Jericó, viendo cómo se acercaba Israel, que sabían que iban a atacarles, y cuando se acercaban a una distancia en la que sus arqueros no podían alcanzarlos, rodeaban la ciudad en silencio. Me imagino que les gritarían de todo, los pondrían de vuelta y media. Pero el pueblo de Israel siguió obedeciendo a Dios, fue esforzado, hizo durante 6 días eso que Dios le había dicho. Y el 7º día fue todavía de mayor ridículo, porque no dieron una vuelta, dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad, teniendo que soportar las risas y las burlas de los soldados de Jericó. Pero como se esforzaron y fueron valientes, cuando ellos obedecieron a Dios hasta el final y tocaron las trompetas, Dios fue fiel y los muros cayeron. Necesitamos entender, asumir y vivir la palabra de Dios. Y Dios dice que debemos esforzarnos, que debemos ser valientes y actuar yendo al frente de batalla para pelear la buena batalla de la fe, para conquistar los corazones de aquellos que todavía no han podido experimentar el amor de Dios en sus vidas. Y de esa manera contribuyamos a extender el reino de Dios y a que la menor cantidad posible de personas tengan que ir a parar al infierno. Porque Dios ama su creación. El ser humano es la obra cumbre de la creación de Dios. Y a Él le duele profundamente del corazón cada alma que va a ir a parar al infierno. Por eso Él nos ha encomendado
la labor de predicar el Evangelio para arrebatar del infierno a las almas, para poder conquistar los corazones para Dios y sembrar en el corazón de las personas el amor de Dios. Si al escuchar este mensaje te has dado cuenta que estás viviendo la vida cristiana sin compromisos y sin obedecer a Dios, realmente es que quizás todavía no te has convertido de verdad, no le has rendido de verdad todo tu corazón a Dios. Por lo que quiero pedirte que hagas un alto en el camino de tu vida, que te arrepientas de todo tu corazón y tomes la firme decisión de cumplir el propósito de Dios para tu vida. Para eso lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Y si quieres recibirlo y no sabes cómo, te invito a que puedas repetir la oración que voy a hacer. Es mucho mejor si es una oración que sale de tu corazón, pero si no lo has hecho nunca y dudas de cómo hacerlo, te invito a que cierres tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, pero repítela sabiendo lo que estás diciendo y diciéndolo de verdad, con el compromiso de cumplir. Vamos a orar. Señor, yo te pido perdón porque hasta ahora he vivido de espaldas a tu voluntad. Te pido perdón, Señor, porque me he tomado la vida cristiana de manera cómoda, sin compromisos, sin querer obedecerte. Yo quiero entregarte mi corazón, Señor, y te pido que tú tomes el control de mi vida. Te entrego la corona de mi vida, Señor. A partir de hoy y para siempre yo quiero obedecerte. Quiero ser una persona esforzada y valiente en tu reino, estar dispuesto a ir al frente de batalla y a ponerme en la brecha para pelear la buena batalla de la fe. Te pido que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo pueda hablar a través de mí, pero sobre todo ayúdame a predicar con mi ejemplo, Señor. Que mi vida hable más fuerte que mis palabras, que mi vida hable tan fuerte que no deje escuchar mis palabras, Señor. Oh Dios, yo te pido que yo sea una carta abierta y leída por todos los hombres, en el nombre de Jesús. Ya sabes que puedes venir a visitarnos si quieres participar del culto en directo o en persona, tener comunión con nosotros. Puedes venir a visitarnos los domingos a las 11 de la mañana en la calle Río Júcar, número 19 del barrio de los Dolores de Cartagena. Si no vives aquí en Cartagena o te pilla muy lejos, busca una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio. Aquí, si tú ya perteneces a una iglesia que de verdad predica el Evangelio, no queremos que dejes de ir a una para venir aquí. Cada uno tenemos que congregarnos donde Dios nos ha guiado. Pero si no tienes un lugar donde reunirte, te invito a que puedas visitarnos. También si quieres ponerte en contacto conmigo por teléfono, puedes llamarme al teléfono que figura en la página de Facebook de la Iglesia Génesis. Preferiblemente llámame por las tardes porque por las mañanas trabajo. También puedes visitar nuestra web que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin acentos, sin mayúsculas. .gindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga grandemente, te guarde y hasta el domingo que viene si Dios quiere.